Vamos a leer en el nombre grande de Jesús. ¿Estamos? Amén. Dice así. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Otra vez. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias, Padre bueno, por esta oportunidad, esta bendición de estar delante de tu presencia, de gozar de la presencia de Dios, de gozar de la comunión cristiana. Gracias por la oportunidad de tener la palabra de Dios, que es poderosa, que tiene la facultad de redarguir el corazón y los pensamientos que hay en él. Háblanos, Dios eterno, porque tú nos conoces y sabes cuál es nuestra necesidad. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Diga gloria al Señor Jesús. Siéntense, hermanos. Bueno, ¿qué es el culto? Algo tan básico, porque nosotros somos personas que vamos ¿a dónde? Al culto. Y entonces, ¿qué es el culto? A ver, defina para usted mismo, a ver, piense ahora y diga, bueno, ¿qué es el culto? Defínaselo para usted mismo. ¿Qué es el culto para usted? Alguien que quiera decirnos qué es el culto. ¿Se fueron? Hola, aló. Un acto de reverencia, dicen por allí. Una enseñanza a Cristo, un conjunto de actos. Bueno, eh, el culto ha pasado por varias facetas y formas en cómo se ha venido desarrollando a través de la era cristiana en el Nuevo Testamento y cómo se desarrollaba en el Antiguo Testamento. Pero sea en el Antiguo Testamento o sea en el Nuevo Testamento, el culto es un programa en el cual se entrelazan acciones humanas y divinas. Diga gloria al Señor. Porque en el culto hay la actividad humana y hay la actividad divina. Diga gloria a Dios. Algo que no hay en ningún otro programa al que los seres humanos podamos asistir. Si usted asiste a un partido de vóley, ¿hay actividad humana y divina? ¿Hay actividad humana, mundana y a veces hasta satánica? Depende dónde usted vaya. Pero si usted va a una actividad cristiana de vóley, bueno, hay actividad humana hasta allí. Pero ya cuando la gente empieza a pelearse y a ponerse trancas y a insultarse y a golpearse, ya pasó de lo humano, ¿verdad? A lo mundano y cuando hay peores cosas hasta lo satánico. Entonces, en ningún otro programa, en ninguna otra actividad hay la presencia de lo humano y lo divino como en el culto. Diga gloria al Señor. Y esa actividad humana del culto es bueno que el creyente la haga bien. Diga gloria a Dios. O sea que lo que nos toca hacer humanamente dentro del culto es bueno que lo hagamos bien. Porque lo que le toca hacer a Dios dentro del culto, Dios lo hace bien. Se fueron. Digan gloria al Señor Jesús. Entonces el culto es un programa que reúne acciones humanas y acciones divinas. ¿Cómo el culto llegó hasta nuestros días a celebrarse como lo hacemos nosotros de forma regular en el templo, martes, jueves, sábados y domingos? Esta estructura fue una invención humana, fue una idea solo humana que los creyentes se reúnan
el martes, el jueves, el sábado y el domingo? ¿O Dios intervino en esa organización? Les compararé con lo secular. ¿Quién tuvo la idea de que se trabajen 40 horas a la semana? ¿Fue una cosa divina o humana? ¿Y por qué no se trabaja más? Porque según todos los que han luchado por los derechos de los trabajadores, indicaron y llegaron a huelgas porque antes había mucho abuso laboral y dijeron el día tiene 24 horas. Entonces vamos a dividirlo de esta forma: 8 horas para descansar, 8 horas para estar con la familia y 8 horas para trabajar. Entonces, de esa manera, por eso es que hubieron las luchas laborales por el Día del Trabajo. Entonces, miren que la vida nuestra, la del siglo XXI, se estructura de una forma que no estaba estructurada antes. Porque cuando nosotros vemos el culto en el Antiguo Testamento, el culto en el Antiguo Testamento no estaba estructurado en una hora fija. Jehová aparecía en el tabernáculo a la hora en que él consideraba conveniente, cuando él consideraba que tenía que hablar con el pueblo, resolver algún asunto. Era una situación que estaba a merced únicamente de Dios. Después ya se estructura la ley, y en la ley dice que tienen que haber unas fiestas que conmemoren la salida de Israel de Egipto, y esto ya no podía hacerse ni en cualquier día ni en cualquier hora, sino que Jehová estableció y dijo: el día 14 del mes Nisán, ese día os será por inicio de todos los años. Y ese día, cada vez que llegue ese día, el día 14 del Nisán, ustedes van a hacer una fiesta. Digan gloria al nombre del Señor. Y van a conmemorar la Pascua. Entonces, aunque los servicios de culto del Antiguo Testamento no estaban estructurados de una forma organizada en horarios como lo estamos ahora, pero sí, ya en un momento dado, el Señor empezó a establecer que había cosas que no podían hacerse ante la mera intención del hombre, sino que dijo: este culto o estas fiestas van a hacerlas el 14 del Nisán. No la harán ni antes ni después. Diga gloria al Señor. Una vez, el mundo antiguo no estaba regido por acciones laborales como las de ahora, donde tenemos nosotros, entramos a una hora, salimos a una hora, hay días libres, hay feriados, hay vacaciones, hay obligaciones, hay horas extras y todo eso. Entonces, el mundo del Antiguo Testamento no estaba estructurado así. Sin embargo, el mundo del Antiguo Testamento no era vago. No era, la gente no eran personas dadas a la vagancia, no. Tenían una forma de trabajo fuertísima, porque dicho sea de paso, que el trabajo del Antiguo Testamento no era muy intelectual. Había un grupo de intelectuales, generalmente los sacerdotes, otro grupo intelectual que pudiera decirse los que participaban en la corte de los reyes, pero ahí la mayoría del pueblo tenía un trabajo difícil. ¿Cuál era el trabajo de la mayoría? La agricultura. Entonces todos tenían unas faenas de trabajo muy fuertes, pero en medio de todo eso había tiempo para el culto. Diga gloria al nombre del Señor. Y aunque no era un culto como este, donde había un director, donde había una participación de alabanza y todo eso, pero el pueblo del Antiguo Testamento, el culto estaba generalmente ligado a sacrificios, donde venían las personas a hacer sacrificios por sus pecados, y tenían otra actividad aparte de esa, que era la jornada de oración. El culto mayormente, aparte de los sacrificios, lo hacían mediante oración. Y ellos tenían oración en la mañana, a las 6 de la mañana, de 6 a 7, a las 12 del mediodía y a las 6 de la tarde. 3 jornadas de oración. ¿Eran personas vagas? No lo eran. Tenían trabajos como los nuestros, algunos mucho más fuertes que los nuestros, porque en un sol inclemente del Medio Oriente, con una situación de deshidratación en muchos casos,
trabajo agrícola fuertísimo, pero ellos debían dedicar tiempo al culto. Diga gloria al Señor. No, no era una situación que ellos hayan querido ni siquiera rehuirla. Lo que sucede es que había una cosmovisión inversa de lo de ahora. Pues nosotros decimos, ¿cuál? Yo trabajaba, recuerdo, el último trabajo formal que tuve antes de ser pastor era docente. Entonces yo entré a una escuela particular a dar clases en la mañana. Hacía falta el profesor de la tarde y me propusieron a mí y me dijeron, ¿usted quisiera dar clase también en la tarde? Yo necesitaba dinero, así que dije, sí, yo quiero dar clase, no tengo problema. Dice, mire, aquí al lado hay un restaurante, le vamos a dar ahí el almuerzo y usted toma las clases de la mañana y las clases de la tarde. Yo era encargado de un lugar de predicación lunes y miércoles, así que yo tenía que ir a dar culto, ni siquiera a sentarme a recibir culto, sino a dar culto lunes y miércoles, y era presidente de jóvenes de la iglesia. Entonces, mi casa no quedaba tan cerca de la iglesia. Entonces, la cosmovisión, yo me levanto en la mañana con una cosmovisión diciendo, no, yo tengo que trabajar. Esa es porque si no voy al culto, nadie me multa, no pasa nada. Pero si no voy al trabajo, me multan, no cobro, quedo mal y entonces no puedo. Entonces, la cosmovisión occidental del culto es el culto en horas libres, pero la cosmovisión oriental del culto es que el culto no puede darse en horas libres. Hay que ir a adorar a Dios porque hay que ir a adorar a Dios. Diga gloria al Señor. Pero nuestra cosmovisión es distinta. No quiere decir que esté del todo mal, pero sí pudiera estarlo cuando nosotros, pudiendo ir al culto, lo dejamos para no asistir. Si están aquí, ¿verdad? Entonces, el culto, la cosmovisión oriental sobre el culto, es que el culto no es en horas libres. Hay que ir a adorar a Dios. No es que no hay carro, es que no sé qué, todo puede pasar. Pero el creyente del Antiguo Testamento y de la iglesia primitiva era un creyente que no menospreciaba el culto, que tenía claro que a las 6 de la mañana tenía que irse a orar y bueno, se iba. Que al mediodía tenía que hacer lo propio, lo hacía. Y dice la Biblia que Pedro y Juan subían al templo ¿a qué hora? A la hora del ocio. No estaban en el ocio. Ellos tenían trabajo, Pedro tenía esposa, tenía que mantener, no tenían ocio. Dice, ellos subían al templo ¿a qué hora? A la hora de la oración. Entonces, nuestra cosmovisión del culto pudiera llevarnos a algunos errores sobre el mismo. Porque dice Romanos, os ruego, dice, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Qué es un sacrificio? El culto implica un sacrificio. ¿Qué tipo de sacrificio? Si hablamos del sentido laboral, que todos tenemos que trabajar y que todos cumplimos unas obligaciones, sea con jefes, o sea un emprendimiento que tenemos, o sea estudio, o cualquier otro compromiso que tengamos en casa, alabanza al nombre del Señor. El sacrificio, mire que el escritor de la carta dice que hay que presentarse a Dios, hay que presentar nuestros cuerpos en un sacrificio vivo y santo. La palabra santo, que nosotros hemos llegado a un solo extremo y decimos santo es impecable, es decir, una persona que no tenga errores, ese es un santo. Pero la palabra santo quiere decir apartado o separado para un uso exclusivo. Y si el culto es santo, es decir, yo tengo que hacer un sacrificio vivo y santo. Es decir, apartar esa hora del culto como santo. No es solo impecable, sino santo es separado para un uso exclusivo. Esa hora del culto debo separarla para ese uso que es. Diga gloria al Señor. Porque en el caso del mundo, el mundo está bajo la autoridad del maligno. Pero la iglesia del Señor tiene un dueño que es Jesucristo, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Diga gloria al Señor. Y cómo nos compró, entonces dentro de la idea de la pertenencia, no me pertenezco, pertenezco al Señor. Diga gloria a su nombre.
Y como el culto es a quien yo pertenezco, entonces yo debo dar el tiempo del culto. Diga gloria a Dios. Ahora dirá usted, pastor, pero mi trabajo no me permite. Lo sé. Mire usted lo que pasó el día martes. Habían aquí hermanos que participaron en el culto del martes. En otra visión, alguien dijera, no, llegó a las 7, que no participe porque llegó tarde. Pero digo, no, le digo al comité de damas, pero ellos tienen la costumbre de llegar tarde. ¿O es que llegan tarde porque están en un asunto laboral? Entonces, si están en un asunto laboral, que participen. Porque no es la costumbre, sino que ya no pueden hacerlo antes. Diga gloria al Señor. Entonces, pero dan el tiempo del culto. Aunque llega tarde, aunque llega cansado, pero entiende que el culto a Dios, aleluya, no es algo opcional para su alma, sino una necesidad. Diga gloria a Dios. Por consiguiente, las personas y en las épocas que el culto ha sido menospreciado, la comunidad que adora a Dios ha visto retroceso. Mire en cualquier parte, las familias o los pueblos o quien quiera que sea, que menospreció el culto a Dios por cualquier razón, porque de pronto tenemos la cosmovisión de que somos occidentales y que aquí prioriza el trabajo y el culto es en horas libres. Hay poder en el nombre del Señor. Necesitamos cambiar esa cosmovisión. Dios no nos dedica horas libres a nosotros. Dios nos dedica todo el tiempo porque nos ama. Diga gloria al Señor. Del mismo modo nosotros que somos tan seres humanos debemos dedicar el tiempo a Dios. No normalicemos el menosprecio al culto como algo normal. Me da mucho temor a mí porque recuerdo casos, y uno específico o dos. Estábamos nosotros en una reunión de pastores y a mí no me gusta salirme de las reuniones por ningún caso, aunque sea una urgencia. Porque yo recuerdo un hermano que estaba en esa reunión y salió, como habían muchos pastores, que salga uno u otro, ¿quién se da cuenta? Nadie. Pero Dios sí se da cuenta. Entonces este hermano sale de esa reunión. Usted dirá, es casualidad de la vida, piense lo que quiera. Salió y atropelló a una persona. ¿A qué hora le atropella? Cuando había la reunión de pastores. ¿Quién le atropelló? Un pastor. ¿Pero por qué? Si él tenía que estar en la reunión, él no tenía que estar en la calle. Pero es que se fue. Porque puede ser que tú pienses, no, es que es un culto de ellos, de ella, de quien sea. El culto es a Dios. Y si tú tienes la libertad, porque no estás condicionado al trabajo, a un compromiso o a cualquier cosa, no te vayas a otra parte, ándate al culto. Diga gloria al Señor. Porque es donde tú perteneces. Diga gloria a Dios. Tú perteneces al pueblo que hace culto al Dios vivo y verdadero. Diga gloria al Señor. Entonces no te vayas a otra parte. No te entretengas. Todos tenemos mil cosas que hacer. En estos días yo le decía a los diáconos o a alguien más, hemos tenido que estar escribiendo textos, documentos de apoyo para algunas cosas. La técnica de escribir es distinta a cualquier otra actividad. Porque si usted está poniendo bloques, cemento, y usted lo llaman y usted sigue poniendo sus bloques. Pero si usted está escribiendo y alguien lo llama o interrumpe, usted se le pierde la idea. Y usted tiene que volver a pensar qué era lo que iba a escribir. Alabanza al Señor. Pero hay que dejar lo que sea. Porque a Dios no se le puede dar las sobras. A Dios se le tiene que dar lo mejor. Diga gloria al Señor. Y el tiempo al culto no podemos dejarlo en segundo o en tercer plano, porque estamos menospreciando al que se le hace el culto, el cual es nuestro Dios y Señor, el Señor Jesucristo. Entonces da el tiempo del culto. Si tienes que dejar la ropa allí que está con detergente, déjala. La ropa no se va a ir, te va a esperar hasta que termine el culto. Diga gloria al Señor. Peor si no estás haciendo algo tan importante.
No, que yo tengo que dormir y estas son mis horas de descanso. Ven y descansa en el Señor, porque a veces la conciencia necesita más descanso que el cuerpo. Diga gloria a Dios. Necesitamos entender que el culto no tiene que ser una opción para tu alma. El culto es una necesidad. Diga gloria al nombre del Señor. Concluyo. Los pueblos se han visto en retroceso cuando han menospreciado el culto. Lee la Biblia, todas las partes que quieras, y te darás cuenta que cuando el pueblo menospreció el culto fue la debacle, fue la crisis, fueron los problemas, fueron las situaciones adversas, porque el pueblo descuidó lo más valioso, el culto a Dios. Aleluya. Entonces dice la Biblia que un rey llamado Jeroboam, este ejemplo lo di el domingo, dijo: basta de culto. Se acabó eso de ir al culto, peor a Jerusalén. Se acabó el culto. Voy a hacer 2 becerros. Y les hizo 2 becerros y los puso en el límite de Jerusalén y de Dan. Y les dijo: ya no van a ir al culto. Desde ahora van a adorar aquí. Y desde el día en que el pueblo empezó a adorar donde no debían, el pueblo cayó en crisis y llegó el rey de Asiria y los cautivó y se los llevó a la provincia de Asiria y poder en el nombre del Señor, porque el pueblo menospreció el culto a Dios. Jóvenes, ancianos, cualquier edad que tengas años viniendo al culto, sigue viniendo al culto, porque el culto es una necesidad para el alma sedienta. Bendito el nombre del Señor. Y es honra al Dios que nos creó, nos formó y nos hizo. Diga gloria al Señor, aleluya. Y que nosotros dejemos el tiempo del culto para el culto. Y descanse usted, desarrolle su vida. Todos hemos sido estudiantes, nos hemos tenido que amanecer. Yo me acuerdo, yo era pastor cuando hice mi tesis de licenciatura. No tenía plata para pagar lo último del instituto. Y me dijeron: no le vamos a asignar tutor de tesis porque usted no ha pagado. Bueno, dije yo, no importa, voy a egresar y me gradúo en cualquier época. Pero llegó mi mamá unos 15 días antes y me dijo: mi hijo, que no sé qué, le doy a dar $200. Ah, bueno, vámonos a hacer el convenio. No me alcanzaba, pero fui a hacer el convenio. Faltaban 15 días. Entonces yo, pastor, tenía que atender iglesia, comités, todo había que atender. Había que amanecerse, así tocó la vida. Diga gloria al Señor. Pero el culto a Dios, hay que honrar el tiempo del culto al Señor y hay que congregarse, amada iglesia. No dice, hermano, que voy a perder plata. ¿Tú crees que con Dios vas a perder plata? Tú estás equivocado. Si tú piensas que viniendo aquí tú vas a perder plata, estás equivocado. Porque Dios no es deudor de nadie. No, es que lo que pasa es que si voy al culto voy a ser mal estudiante. Yo fui al culto todo el tiempo, fui abanderado y fui uno de los mejores egresados también del instituto. Entonces no te pongas con ideas de que tú vas a perder porque el culto te quita. No, el culto no te quita. La Biblia dice, aleluya, que del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Diga gloria al Señor. Así que, hermano, joven y anciano, el tiempo del culto dedícalo, porque es un tiempo para el dueño de tu vida y para saciar la sed de tu alma. Póngase de pie la iglesia en esta noche y demos gracias al Señor, soberano y eterno Dios todopoderoso. Te doy gracias porque estoy en el culto. Pudiera estar en cualquier otra parte, pudiera estar en cualquier otro lugar, pero estoy aquí, aleluya, alabándote, adorándote, sirviéndote, Padre. Tengo muchas cosas que hacer, muchas ocupaciones, es cierto, pero hay que dar tiempo al culto a Dios. Obra en la vida de la iglesia, en la vida de los hermanos que dedican su tiempo para venir a adorar al Señor Dios Todopoderoso, aleluya. Obra en la vida de los padres y madres de familia que teniendo tantas obligaciones, pero dedican el tiempo para venir a honrar el nombre poderoso de Jesucristo. Y bendice la vida de los jóvenes que son estudiantes, que son trabajadores,
pero dedican este tiempo a bendecir el nombre del Señor. Como dice tu palabra, yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Aleluya. Adoremos al Señor en esta noche.